Estamos aquí en el 5º capítulo del podcast. Hoy estamos con Maeva. Hola, Maeva. Hola. Diréis, uy, pero si esta mujer no tiene 11 añitos. Bueno, hoy vamos a tocar un podcast diferente, ¿vale? Bueno, aviso ya que puede ser un podcast duro por si, bueno, pues se van a tratar temas delicados. Entonces, si alguien pues no lo quiere ver, no pasa nada. O sea, es totalmente entendible. Y bueno, lo dicho, hoy estamos con Maeva, mamá de 2 hijos preciosos, Iria e Ian, ¿no? ¿Ian? Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Vale. Hago este podcast porque considero que, bueno, va a ser un gran ejemplo para todos los padres que se encuentren en la misma situación y también pues para dar un poco, para mostrar la realidad de la enfermedad, del cáncer. Al final, todos nos alegramos cuando, bueno, pues un niño se recupera. O sea, es maravilloso cuando se ve eso, pero por desgracia no todos llegan a ese punto, ¿no? Entonces, pues estamos aquí con Maeva. ¿Vale? A Maeva la conocí el diciembre del año pasado, ¿fue? Sí, ¿no? Pues a finales de diciembre. Sí. La conocí aquí en Juaterapia, bueno, pues por el proyecto Iria, que ya comentaremos más adelante que es el proyecto Iria, que eso va a ser como el final del podcast. Y me parece una mujer maravillosa. O sea, se abrió conmigo y ya no solamente la historia, que me hizo un nudo por dentro, sino el post, ¿no? Y como el después, también me fascina bastante. Y, joder, es una gran luchadora. Siempre se nos dice a nosotros que somos unos luchadores, pero creo que los padres también lo sois. Entonces, bueno, ¿qué tal todo? Después de esta breve introducción, a ver si hoy no tengo ningún problema con el micro ni nada. Ni se nos va la imagen ni nada. Muy contenta de estar aquí. Ya sabes que cuando nos conocimos teníamos los dos muchas ganas de grabar esto y estoy muy contenta de poder compartir. Pues bueno, lo que dices tú, también la parte no tan bonita de la enfermedad. Aunque sí la enfermedad no... O sea, no es bonita, No es bonita, obviamente, porque pero es muy bueno, duro, la pero... parte bonita es que cuando salís adelante y luego pues hay también un número importante de chicos y de niños que no tienen esa suerte y bueno, este es mi caso en concreto. Iria tenía 11 años. 11 añitos, ¿no? Sí. Bueno, si nos puedes contar un poquito cómo empezó todo esto, ¿no? Sí. Pues en Iria fue fortuito. Fue un hallazgo fortuito. Ella era epiléptica y cada cierto tiempo le hacían un control de la medicación que ella tomaba para la epilepsia. Y bueno, vino tema pandemia y demás y ya hacía bastante tiempo que ya no iba a revisión y fuimos a hacerle la analítica. En esa primera analítica vieron que las plaquetas estaban un poquito bajitas, pero la neuróloga no le dio más importancia que podía ser una anemia o algo así. Iria se encontraba muy bien y en la segunda analítica, que fue cuando vino Filomena, pues fuimos por la mañana a hacerle la analítica, ya se fue al cole porque quería ver a sus amigos y que hacía mucho tiempo que no los veía después de Navidad y tal, y por la tarde nos llamaron que bueno, que había salido algo malo en la analítica y ya cuando llegamos allá al hospital pues fue su neurólogo, uno de los neurólogos que él había tratado, la persona que nos lo dijo, que Iria tenía un debut leucémico y que, bueno. O sea, a raíz de la prueba que hicieron de lo de la epilepsia, ¿le diagnosticaron el cáncer? Sí. Ahí fue, porque Iria ni estaba malita. Sé de otros niños que pues empiezan con infecciones recurrentes o con un constipado que se complica. Sí, pero bueno, a mí, por ejemplo, lo que me ocurrió fue eso, que de un día para otro, vómitos, fiebre muy alta, y claro, no, o sea, no había una causa justificable al cáncer, ¿no? Como, pues eso, síntomas de fiebre y tal. Y luego cuando me hicieron la analítica y vieron, oye, este chico no tiene defensas, o sea, vamos a aislarlo y vamos a hacerle pruebas. Y no salió de primeras, vaya, me refiero. Entonces, que... El caso de Iria lo vieron en la analítica y además es que tenía bastante enfermedad en la médula y era curioso porque nosotros
Yo me acuerdo cuando llegamos ahí al Niño Jesús, que te está todo el mundo esperando, y ya cuando pasas por todo el proceso de analíticas y tal, y ya te ubicas en la habitación. Yo me acuerdo que ella llegó y la habitación tenía como luces de colores y todo eso, y ella, tengo que grabar un TikTok aquí, no sé qué, y entonces, claro, tú en la pena, y ella la veías y decías, jolín, ¿cómo puede ser? Y de hecho a nosotros nos costó mucho asimilar que ella tenía esa enfermedad. Yo me di cuenta cuando Iria perdió el pelo, ahí es cuando dije, ostras. ¿En qué hospital fue donde la ingresaron? El Niño Jesús. Ingresamos en la parte de trasplante porque esa noche no había sitio en la hospitalización convencional, como se llama, entonces la parte de trasplante, pues las habitaciones son un poco más especiales, pues ya te digo, tienen color terapia y todo vale, eso. vale. Entonces fue cuando descubrimos ahí las luces y luego ya pasamos a hospitalización convencional y bueno, la verdad que ya te digo, nosotros no éramos muy conscientes, ni ella tampoco. Desde el principio yo se lo dije. O sea, directamente cuando a vosotros os dieron resultados, hablaste con ella. ¿Cómo lo afrontó? O sea, en el momento en que se lo contaste, ¿cómo lo afrontó? Pues la verdad que no era consciente, yo creo, ni nosotros A tampoco. ver, Porque, con los añitos es normal, quiero decir. claro, Al final yo dice, le bueno, dije, Iria, ¿tienes leucemia? Y digo, ¿sabes qué es eso? Y me dice, no, mamá, digo, pues es cáncer en la sangre. Y me dijo, ¿y es peligroso, es importante? Le dije, sí. Digo, es algo importante, digo, y bueno, y me preguntó, mamá, ¿me voy a morir? Le dije, no. ostras, qué fuerte, o Sí, sea. fue la primera pregunta que me hizo. Mamá, ¿me voy a morir? Le dije, no, ahora mismo no estamos en eso. No, Acabamos de empezar. por favor, claro. No. Pero sí, Iria tenía un... O sea, preguntaba esas cosas sin temor o sin pudor, que en otros niños igual no te sale eso de primeras, ¿no? Pero, No, claro que no. O sea, que decir, no vas a pensar en. sí, pero como a ella le dijo, ¿me voy a morir? No. Ah, pues vale. Y entonces ella, como los niños tienen esa plasticidad, ¿no? De, pues es mala, no sé qué. Y luego hacer TikTok de repente, pues fue lo que pasó, ¿no? O sea, yo estaba en la habitación llorando y ahí sin poder creérmelo y la veía de fondo, ella grabando los TikTok y... Bueno, quiero decir, eso también creo que te ayudó a ti también como madre por ver que tu hija está bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. O sea, de estado de ánimo me refiero, ¿no? Que ya, pues, que está haciendo su vida normal dentro de lo que cabe. Sí, de todas maneras es complicado para la cabeza, porque No, obviamente. Claro. cuando tú vives una enfermedad así, si empiezas la enfermedad como malito, pues parece como que todo te lleva a ese camino, ¿no? Sí. El niño empieza a estar malito, te lleva todo por ese camino, pero cuando tú la ves bien es mucho más complicado entender que luego va a pasar por cosas muy complicadas, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre he sido muy natural, hemos sido muy natural, mi familia y yo con ella y con todo esto, y yo le dije, mira, tenemos que estar aquí un montón de tiempo, no sé cuánto. Podemos hacer dos cosas, podemos llorar todo el rato o intentar que esta habitación sea como la habitación de tu casa. Claro. Igual. Y hacer cosas pues iguales, ¿no? Que al principio es todo, bueno, tú lo has pasado, ¿no? Un montón de pruebas, un montón de cosas, pero luego al final es un día a día y pues ya te digo, Iria se encontraba muy bien y yo cuando la ponía en la quimio le decía, ¿qué sientes? Y me decía, no mamá, yo no siento nada. Es verdad, no se siente nada. No se siente nada, ¿no? Te piensas que es como, o muchas veces lo ves en la tele vomitando todo el rato y no sé qué, y no es nada... Hay sus efectos secundarios, pero son Sí. efectos secundarios momentáneos. Eso es. Quiero decir, no es algo que te todo el día Sí, vomitando. claro, vaya. pero tú te piensas eso, que a los 2 días se te va a caer el pelo y vas a estar vomitando todo el rato, o sea, tienes como esa imagen, ¿no? Y entonces yo veía, y además Iria enseguida cogió muy buena relación con las enfermeras y además se prestan mucho y ellas te ayudan mucho. Sí, es verdad, el equipo médico, bueno, por lo menos aquí en Madrid, yo estoy en La Paz y es increíble cómo te tratan. En otros sitios no sé, pero sí que aquí hay de reconocer el mérito que tienen y cómo lo llevan. Yo
Si me permites, Sí, claro, lo que tú quieras. Tú puedes hablar lo que tú quieras, que para eso estamos. quiero, pues eso, agradecerle siempre a todo el equipo de oncohematología del Niño Jesús, de adolescentes, de infantil, porque Iria pasó por los dos, del equipo de trasplantes y luego el equipo de La Paz, que ya te contaré por qué nos fuimos a La Paz. Y siempre han estado con ella auxiliares, enfermeras. También Iria no salía prácticamente del hospital, entonces al final pues es como tu casa, ¿no? Y se convierten en tu familia y siempre la han tratado muy bien y agradecerles a ella siempre, que allí te sientes muy solo porque además hemos vivido la enfermedad en la época de la pandemia y Es muy duro eso. horrible, horrible. Porque Yo por otras experiencias, por otros podcasts que hemos visto, joder, que no te puedes relacionar, ¿no? Porque yo tengo muchísimas amistades a raíz de esto, ¿no? Pero claro, con el tema del COVID, no. Te quedas en tu cuarto, no puedes salir, todo se reduce. Yo lo veo y es doloroso, joder, porque me da mucha pena que dentro de lo malo que hay, que encima te hayas podido relacionar con el resto de gente, es como duro. ¿sabes qué pasa? Que allí todo el mundo lo contaba. Aquí cuando no había COVID, los viernes era una fiesta porque venían no sé quién, no sé cuánto. Sí. Entonces, claro, yo se quedaban así, ya se quedaba así y decía, jolín, pues a mí me gustaría que vinieran mis amigas o que viniera mi familia. Y los cumpleaños también me acuerdo que los celebrábamos allí. Sí. Sí. Y además yo me acuerdo, mira, Iria ingresó en enero, Ujú. el 21 de enero. Bueno, 20 era la noche del 20 de enero al 21 y luego en marzo era su cumple. Sí. Y yo decía, madre mía, esta criatura hace aquí 12 años sola, esto no puede ser. Y entonces pedimos, por favor, que nos dejaran traer al niño, que por favor, que quiere ver a su hermano. Ella era lo único que pedía, ver a su hermano. Y al final, tanto suplicar, nos dejaron traerlo. Bueno, menos mal. Fue su algo, regalo, algo. sí. Y yo me acuerdo que toda mi familia, justo en el Niño Jesús, la parte de hospitalización da una parte donde juega todo el mundo a la petanca, que es así como de arena, pues vino toda mi familia allí abajo a verla por la ventana y todo eso. Qué guay. Y a que su cumple fuera un poco mejor. Pero claro, luego lo ves desde fuera y dices, joder, es que ni siquiera en los cumples o ella, de los 2 años que ha estado con la enfermedad, le ha pillado todo. Sus cumples, navidades, todo hospitalizada, entonces. Qué mal. ¿Estuvisteis de continuo ingresados? ¿O podíais os podíais ir a casa? A ver, la leucemia de Iria era una leucemia muy rápida, muy agresiva. Entonces. ¿Me puedes repetir por fin el nombre de la leucemia? O sea, Iria tenía leucemia linfoblástica early pre-T, se llama. vale. De No, células T, lo vale. que se conoce. Vale. Sí. Era la mala. Vale. La B la buena, la T la mala. Bueno, Sí. vale. Entonces eso que me estás comentando, como te he preguntado que si podíais iros a casa en algún momento o Pues Iria no podía salir, no pudo salir mucho. Lo que llaman la primera inducción falló. Fueron a una segunda inducción, que es otro ciclo también muy largo, pues el primer ingreso fueron 3 meses. 3 meses. 3 madre meses, el primero. O sea, de todos, 3 mía. Y luego la meses. gente se quejaba en cuarentena de que no podían salir de casa. Así que. Sí. El primero fue 3 meses, nada, salió muy poquito y volvió a ingresar. Ya tenía ciclos de alto riesgo y entonces, pues en cuanto se recuperaba del ciclo, que eso tienes que recuperar tus recuentos, tus leucocitos, tus Sí. plaquetas y todo eso, en cuanto ella podía recuperarse, iban a otro ciclo y ya, como su leucemia empezaba a dar problemas, pues ya nos sugirieron el tema del trasplante, que era como el plan Z, pero para nosotros se convirtió en el plan B en 2 días. Y bueno, buscar donante, que parece algo fácil, pero no lo es. No lo es, y por eso incido mucho en que habría que ser donante o hacerse donante, por lo menos, porque es que para encontrar un donante es que millones de personas y a lo mejor no encuentras ninguno, por eso es muy importante el hecho de, bueno, que no pasa nada, que donar médula es muy sencillito, es nada como una extracción de sangre y ya está. Sí, lo que pasa es que, claro, la gente dice, las médulas, se piensa que te Que van a abrir, te van a sacar la médula espinal y todo, y no. Nada que ver, pero bueno, eso ya lo comentamos en otro podcast. Sí. ¿Cómo lo afrontó Ian? Pues él era muy chiquitito. Él realmente tiene que ser complicado ser hermano también, porque siempre hablamos de vosotros como enfermos, pero
la familia y en este caso su hermano, ya te digo, como se vivió en pandemia, pues es que no le dejaban Claro, es prácticamente que date verla. cuenta, o sea, su hermano tiene 3 añitos. Pasa de estar con ella, porque con 3 años ya te empiezas a dar cuenta. Quiero decir, no es como si tienes meses que pues, no pasa nada, o un añito todavía, pero con 3 años, quiero decir, ya sabes, ya se da cuenta, ya sabes quién es mi hermana, tal, juegas con ella, y de repente no estás con ella, es como... Sí, nosotros hacíamos videollamadas y claro, hubo un momento me quedo sin pelo, ¿no? Sí. Entonces, siempre hablábamos Rubén y yo, Rubén es mi marido, y siempre se lo decía, Rubén, pues hay que enseñarlo, ¿no? Y me acuerdo el primer día que la vio sin pelo, fue como él se hacía así, como Ay, tocándose y pobre. digo, ¿te gusta de la Tati? No sé qué, no sé cuándo. Y él te miraba como diciendo, pues... Y su pelo, y además ya tenía un pelo muy largo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, ya te digo, luego los niños tienen una capacidad de aceptación, ¿no? Bueno, es mi hermana y cuando la vio, de hecho cuando vino al cumple que te dije, lo primero que hizo fue tocarle la cabeza, ¿no? Ella estaba llorando Ostras. como una magdalena al verle y él la tocaba la cabeza, ¿no? Y es complicado, ¿no? La otra parte Claro, o del sea, hermano. siempre está el que o sea, el que lo padece, que lo sufre, pero luego también están los que están ahí contigo, que también lo están sufriendo. No de la misma forma, evidentemente, porque no están con esos efectos que te matan por dentro, pero, joder, ver a tu hijo o tu hija que está mal, eso tiene que ser, vamos, yo no porque no soy padre, no sé cómo es ese sentimiento, pero tiene que ser durísimo. Y para los hermanos, pues, Muy igual. duro. Y además es como... eh, tengo que estar con uno de los dos, ¿no? No puedo estar Claro, con que los dos. es que esa es otra. Sí, Porque no puedes dedicarle el mismo tiempo a claro. uno que a Y otro. además que Ian era un bebote. Entonces, claro, de repente al principio sí que estábamos una semana cada uno en el hospital porque nos dejaban hacer cambios semanales. Sí. Y luego ya como yo fui su donante, como el tema del COVID te querían tener como un poco aislado también para que no cogieras nada, entonces hacía yo los ingresos con ella, porque ya empezaron a hacerme a mí pruebas y demás, y entonces fui yo la que me quedé más tiempo y yo también lo sufría mucho, ¿no? El no poder, el verla a ella que cada vez, pues claro, ya no era como al principio, ¿no? Iba pasando el tiempo Claro. y ver que al final mi niña también se convertía en una mujer, ¿no? Porque fueron tantos días, tantos meses, tanto que ves cómo va desapareciendo su parte de niña, ¿no? Y vais madurando a una velocidad. Es increíble. Cuando te pasa esto, como que haces clic en un mes a lo mejor y te cambia totalmente la vida. ¿Y cómo lo ves? Y aparte de que también estaba en edad ya de ir creciendo y, joder, 11 añitos. Quiero decir, ya vas Sí, creciendo, luego entonces... ya enseguida hizo 12, ya pasó a la unidad de adolescentes y ahí se vive todo distinto. ¿El trasplante fue antes de pasarte a la unidad de No, adolescentes? Fue después, fue ¿no? después. Fue Sí, ella después. estuvo... Lo tienen como... el protocolo es un poco así, hasta que cumples 12 estás en infantil Ujú. y ya a partir de los 12 años pasas a la unidad de adolescentes. Y luego cuando te hacen el trasplante pasas a la unidad de trasplantes. Pero todos los ciclos que Iria tuvo que pasar los hizo en la parte de adolescentes. Entonces es totalmente distinta, una hospitalización totalmente diferente. La hospitalización infantil es como todo jaleo, no sé qué. Sí. Y en adolescentes es Otro rollo. otro cambio, todo más tranquilo y más sosegado. Y ahí es donde Iria pues también pudo también no relacionarse porque no los dejaban relacionarse de estar todos juntos, pero sí donde Iria pues empezó a conocer pues a chicos, porque además la leucemia es una enfermedad muy de niños, es, Sí, es donde más más de casos... niños que de Sí. niñas y Ah, no, pero, claro, yo me iba por otro lado, pensaba que decías de niños, niños. Ah, que no sé, yo no sabía eso. sí, 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 es una enfermedad que se da más En, es más común en niños que en Ah, niñas. fíjate. Sí, sí. Ostras. Entonces, chicas, hay pocas. Hay muy pocas. Entonces, es Fíjate, como... dato que desconocía totalmente, ¿eh? Sí, Pensaba que... yo tampoco... siempre... ¿Sabes qué pasa? Que yo iría siempre la veía como... Es que como siempre estás aquí, pues va pasando la gente y nosotras siempre seguimos aquí. Pero es más común en niños que en niñas. Entonces, chicas había muy pocas. Entonces, Siria, pues, mediante la Play y todo eso, pues al final hizo amistad con varios
con varios chicos y también con varias chicas. Y bueno, también sacas tus momentos también en hospital de día, cuando salen en hospital de día y se encuentran, porque claro, Iria conoció a todos estos chicos que juegan a la Play en hospital de día. Es donde se ven la primera vez. Claro. Y ni se hablan porque estáis así como en plan... Ay, no sé. ahí el chico. O sea, en plan así... Pero dile... Que las hormonas están por ahí, ¿no? Pero di algo. Ay, hola. ¿Sabes? Todos cortados, ¿no? Que también, claro, esa circunstancia... Ya que ya por si es complicado a esa edad de... Pues relacionarte, ¿no? Ya si encima está esa circunstancia como... Claro, Cuidado. luego el aspecto yo creo que tiene que ser súper difícil. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, ¿vale? Creo que una vez que todos estamos en el mismo punto, ¿no? Ya pelones y demás, creo que ahí ya como que no choca tanto. No sé si me entiendes. Sí. Porque es verdad que al principio, obviamente, cuando se empieza a caer el pelo, es como, madre mía, que me van a ver, qué vergüenza, qué van a pensar de mí. Bueno, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Pero creo que se normaliza. Cuando están allí no... A mí llegó... No sé, no sé si ya Sí, le es afectó así. mucho. O sea, al principio entiendo que sí, no sé si lo normalizó. ¿Sabes qué pasa? Que quien no lo normaliza es la gente que está afuera. Eso es, por supuesto. ¿Sabes? Porque a mí llegó un punto que me dijo Iria, jolín, mamá, es que yo me siento más a gusto en el hospital que fuera del hospital. Y es verdad. Yo cuando fui al colegio por primera vez, me hice una fiesta sorpresa por mi cumpleaños, después de tantos meses sin poder ir. Y es eso, es como que te empiezan a mirar raro. Mis compañeros no. Yo supongo que porque ya me conocían y ya también pues me hayan visto. Pero la gente de alrededor como me choca bastante. Sí. Y a veces son muy crueles, sobre todo a estas edades. Sí. Iria pasó varios procesos, ¿no? Al principio cuando se le cayó el pelo fue horrible porque también tenía un pelo muy largo y yo creo que el pelo es importante. No, es que para era todo muy el guapa mundo. tu hija, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Sí, era muy guapa. Nada más que la cogiesen de princesa. y le costó mucho, pasó por el proceso pañuelos, que allí en la planta te traen todo tipo de pañuelos, luego decía que parecía la lechera con el pañuelo, y luego la peluca, que Mechones Solidarios le hizo la peluca, y se la trajeron como muy rubia, ¿no? Y decían, joder, mamá, parezco Shakira, no sé qué, ya le pudimos adecuar la peluca un poco. Pero luego al final ella... Yo me acuerdo además un día que iba con su hermano, íbamos en el coche los cuatro, ella iba con la peluca y hacía mucho calor, ¿no? Y entonces ella cogió, ¡pam!, se tiró de la peluca, se quitó la peluca y el niño se quedó como... ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo? Ella tenía como un trípode para dejarle la peluca allí en el baño, ¿no? Entonces entrabas al baño y veías ahí la peluca. Ostras. Y sobre todo, a ella lo que más le fastidiaba era cuando... Ay, que lo guapa, si estás muy guapa sin pelo, claro, tú me lo estás diciendo que tienes el pelo por la cintura, ¿sabes? Ya. O sea, esas cosas que no sabes qué decir, pues si no sabes qué decir, no digas nada mejor. Bien, eso creo que ya lo hemos repetido varias veces en el podcast, efectivamente. Si no sabes qué decir, No digas es que nada. muchas veces no hay que decir nada. Nada. Simplemente con estar ahí y ya está, Y ya es está. suficiente, ¿no? Apoyar Totalmente. y además es que ella lo decía mucho, ¿no? Que ella quería volver a su vida normal, pero la gente no la dejaba, ¿no? Al final, vivir la enfermedad en una edad adolescente es totalmente distinto Te corta todo, te corta esa etapa. a ser niño, ¿no? Entonces, y ahora, pues con las redes sociales, con todo, ¿no? Que está, pues el físico es lo principal y ellos lo pasan muy mal. Iria tuvo, donde nosotros vivimos, experiencias así feas y lo pasó muy mal. Se sintió muy sola. Al principio todo el mundo como que te apoya y está todo el mundo contigo, pero esto es una enfermedad muy larga y luego... Por desgracia, aquí te das cuenta de quién realmente es el que está ahí contigo y quién no. Sí. Yo me di cuenta también en el colegio, fue un cambio a pobrecito Dani, Sí. ay no sé qué, ay no sé, estaba aquí lo que sea, ya estoy curado, ya puedo volver a clase con mis pastillas y tal, pero ya no tengo quimio. Ahora Dani, los profesores le quieren mucho, ahora Dani es un enchufado, ahora pobrecito el Dani, se hace el pobre, la víctima, y es como, mira,
Para eso directamente es que ni me hables. O sea, no, es que no necesito dar pena. Como decía la hermana de Alonso. No hay que dar, o sea, no tienes que estar con cara de pena por el chico, sino que tienes que normalizar, tienes que hacer una vida normal, ya está. Es una persona como tú. ¿Qué pasa porque tenga una enfermedad? Ya se estará curando y ya está. O sea, no, hay que normalizar. Si tú haz tu vida, él pues hará lo mismo que tú, con algunas restricciones, pero ya está. O sea, no hay que coger y estar, ay, pobrecito, ay, es que no sé qué, ay, no sé cuánto. Y luego ya por detrás, cuando ya estoy bien, ala. Que perdona que me enciendo con esto. Es que es tal cual. Al principio, cuando pasa algo eso en tu entorno, es como que ay, todo el mundo se vuelca, todo el mundo tal, todo el mundo, pero en el mes 3 ya te sientes como solo y es decir, bueno, o lo que dices tú, ¿no? Todo el mundo te mira con pena, pobrecito, no sé qué, patatín, patatán. Al final eso te hace recordar que estás malo. Que es que no puedes hacer un clic y que yo quiero vivir normal. Vale, tengo una enfermedad, vale, tengo mis restricciones, vale, tengo que darme mis ciclos de quimioterapia. Pero yo también quiero darme una vuelta, montar en bici, salir con mis amigos, no sé, sin que estés todo el rato con colita así, ¿sabes? Claro. Como... Yo luego también pienso, digo, jolín, es que tiene que ser también difícil ver a un amigo tuyo así, ¿no? Hay que ser empático, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo puede pasar por esto. O sea, es que nadie está Nadie libre está exento, nadie. porque ya te digo, Iria cuando ingresó, es que si la vieras, dices, esta niña está mala. Esta niña... Es que es complicado, ¿no? Yo ahora la veo en TikTok y digo, jolín, no me puedo creer. Luego ya sí, luego pues lo paso muy mal, ¿no? Después. Claro, porque no lo mismo es... Ya estás como tú como has dicho antes, poco a poco estás malito, entonces como que ya es como que estás guiando, ¿no? Como ya sí, estás yendo hacia algo malo, pero de repente de estar bien a, oye, que tiene enfermedad y sigue estando bien, es como... No entiendo, o sea... No entiendo. Es como la cabeza, como que no... Y ya después de lo que le ha pasado a Iria, ¿no? Peor todavía, ¿no? Porque dices, jolín, mi hija estaba bien y mi hija esa mañana fue al colegio y por la noche estaba en un hospital y ya no salió. Durante 2 años, desde el diagnóstico hasta que falleció. Y en tan solo 24 horas. O sea, quiero decir... Nada. Entonces, es como... La cabeza no termina y además, como, bueno, tú lo has vivido, ¿no? Te metes en el bucle del hospital porque te arrastra, ¿no? Y al final lo conviertes en tu vida. Es que es tu vida, ¿no? Claro, no, es que una vez pasa esto, tu vida es por y para el hospital y luego ya, hasta dentro de unos años, ya sí empiezas a hacer vida normal, pero es que es imposible centrarte. Claro, entonces es como, mi vida de fuera sigue, pero yo tengo una vida dentro, o sea, 2 vidas paralelas, es como un poco lío. Y como padre es complicado el poder gestionar todo eso. Y aprendí también la capacidad del ser humano. Porque todo el mundo me dice, jolín, yo no hubiera sido capaz de pasar por esto. Todos tendríamos la capacidad de haber pasado. Si te toca no tienes más remedio que vivirlo. Claro. Yo es lo que... Saca fuerza de donde lo haya. Sí, Ya lo está. que siempre pienso. Yo ahora miro con distancia esos 2 años, ¿no? Y digo, jolín, lo que hemos vivido sin darnos prácticamente cuenta, ¿no? De lo que estaba pasando. Y luego al final sí, porque fue un poco duro. Pero ya te digo, yo veía a Iria y todos los días, cuando conectaban con el cole, ya hablaba con sus compañeros en clase o daba clase con el profe que venía del hospi. Pues eso, lo que hacemos, veíamos la isla de las tentaciones, ahí venían las enfermeras a ver la isla de las tentaciones, ¿sabes? Pues sí. lo que haces en tu casa, ¿no? Claro. Y... ¿Por qué os cambiaron de hospital? Porque me dijiste que estuvisteis en el Niño Jesús y luego fuisteis a La Paz. Bueno, porque a Iria le hacen el trasplante de médula. Al principio el trasplante va bien, pero en una analítica pues sale que Iria está teniendo un fallo en los riñones. Le quitan una de las medicaciones que se utilizan para inmunosuprimir en el trasplante y entonces le sobreviene lo que llaman enfermedad de injerto contra huésped. Sí. Que es una lucha de células ahí
no es un rechazo de la médula, pero es tu cuerpo empieza a reconocer Que eso no es... que eso no es suyo y entonces empieza ahí una batalla y a Iria le afectó en los ojos y en la piel y en las mucosas. Ujú. Y con el tiempo eso le derivó en, pues ya que sus riñones, pero pasado el tiempo, pasó un año, y ya por eso nos trasladaron, porque sus riñones no funcionaban bien. El niño Jesús no hay diálisis, entonces nos tuvimos que ir a La Paz. Y los últimos meses de vida de Iri los vivimos allí, en La Paz. Y un poco también complicado. También teníamos... A ver, no tienes ganas de tienes ganas de cambiar porque es el mismo escenario todos los días. Ujú. Pero bueno, ya estábamos viviendo una etapa difícil y bueno, ir a otro hospital como que te llena un poco de esperanza, ¿no? Pero bueno, tampoco al final pasó Ya. Ay, lo siento lo mucho. inevitable, nada, no te preocupes. ¿Estás bien? Sí, 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 ¿Seguro? sí. Sí, Vale, sí, sí. vale, vale. Bueno, hablando ahora de esto, si quieres hablar, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿En qué momento ya sabéis que lo de el diagnóstico de Iria no está siendo favorable? A ver, Iria tenía mal pronóstico desde un principio. O sea, la leucemia de Iria, ya te digo, tuvo fallo de inducción, ellos veían que no respondía, era quimioresistente, la leucemia. O sea, era como, claro. Que Luego ya de primera era complicado. luego era muy complicado, pero al principio, bueno, el desconocimiento, ¿no? Te hace seguir como más por el camino más fácil, ¿no? Y ya según vas conociendo la enfermedad, pues vas viendo que las cosas no van bien, pero siempre confiando en el criterio de los médicos, ¿no? Entonces, cuando ya la leucemia se empieza a complicar, ya nos hablan del trasplante. Al final también tú piensas que el trasplante es la curación a eso, pero luego... Es más, el trasplante siempre es la última opción. Sí. No, Claro, es que tú imagínate nuestra cabeza cuando a nosotros, cuando hablan contigo, ¿no? Al principio y te dicen, bueno, de la leucemia, pues hay esta puerta, tenemos esta otra, ¿no? Y la última opción es el trasplante, y ya si la cosa se pone muy fea, muy fea, muy fea, es el trasplante, ¿no? Sí. Y de repente, en un mes es como la primera opción, o sea, y ya dices tú, entonces la cosa está fea, ¿no? Si tú me has dicho Que la en última esta opción. conversación que era la última opción y ahora es nuestra primera opción, es que algo no va bien. Yo era más consciente, Rubén no tanto, lo que pasa que, bueno, cada uno vive la enfermedad también de una manera y yo era como más, siempre he sido como la más realista en todo el proceso, ¿no? Y bueno, al final también te guías por ellos, vas al trasplante y ¿sabes lo que pasa? Que nosotros un mes antes, cuando ella termina, tiene 3 ciclos de alto riesgo, Ujú. entra en remisión con los 2 primeros, Sí. pero en el tercero yo supe que algo no iba bien, porque Iria empieza a perder peso. Y yo le dije a la oncóloga, Iria está perdiendo peso. Y me dijo, uy, es que a mí lo del peso ahora mismo no me preocupa. Y yo sabía que algo pasaba y era que la enfermedad había vuelto. Y justo cuando le hacen la médula nos dicen que no se puede ir a trasplante porque la enfermedad ha vuelto. Y tiene que hacer un último ciclo, que es como el último cartucho. Si ya eso no funciona, ya nada. Entonces, bueno, pasamos ese ciclo, 7 semanas duras. Iria lo pasó muy mal y bueno, llegamos al trasplante y entonces, claro, para nosotros llegar al trasplante era como, ¿sabes? Para mí y por todos mis compañeros. Era Sí, como una salvación ya sí, de... de decir, bueno, lo hemos pasado mal, pero bueno, ya hemos llegado hasta aquí y ya parece que todo va a ir bien, ¿no? Entonces, yo fui su donante, también con alegría, ¿no? Y con locura prácticamente, decir, ¡guau! Es que le vas a dar vida por segunda vez. Y yo también, y me dijo la psicóloga Mae, está bien que tengas ese pensamiento, pero tienes que
tener en cuenta que también puede salir mal, pero eso en ese momento no entraba en mi cabeza, ¿no? Hombre, claro, es que no vas a pensar El que pueda que puede salir salir mal. mal. Claro. Y bueno, el trasplante es súper sencillo, ya lo han explicado en otros podcasts tuyos, pues una bolsa de transfusión, Sí. todo va normal, Vamos, todo, o sea, indoloro totalmente. O sea, todo, indoloro. dentro de lo que cabe es lo más normal que Sí, hay. La sí, verdad. sí, sí, sí. O sea, Porque el además procedimiento es muy... te piensas que te van a abrir la espalda y entonces no, nada, es nada. una bolsa de transfusión Ya está. y ya. Y entonces, pues bueno, la verdad que fue bien, ella no tuvo ningún contratiempo en el ingreso. Nos fuimos en el día más 13, ingresamos en el día más 14 porque tuvo una bajada de potasio, pero bueno, después de ese día nos fuimos a casa, parecía que todo iba bien. El típico malestar, porque es que claro, te cambian el calcetín, te ponen así, pum, y te cambian. Totalmente, a ver, el cuerpo se tiene que adaptar, digo, Sí. todo nuevo. Claro, Entonces, te ponen un traje nuevo y tu cuerpo se tiene que adaptar, pero bueno, Iria pues iba en casa, estaba bien y ya te digo, otra vez fortuitamente vamos a una de las revisiones porque al principio vas todas las semanas y en una de las analíticas le hacen la analítica y cuando estamos volviendo a casa nos llaman por teléfono. Que si la niña se encontraba bien, digo, sí, la niña está perfecta, pues tenéis que volver porque hay algo que no va bien. Entonces nos dicen que sus riñones están fallando igual por toxicidad de tanta medicación y que bueno, que se tiene que quedar ingresada. Van a ser unos días. Siempre madre nos mía, dicen los lo mismo. días. Van a ser unos días. Y entonces le retiran esa medicación y ella empieza con la enfermedad de injerto contra huésped, que al principio es, mamá, parece que me ha picado un mosquito en el ojo, y a las 2 horas era como... Pobrecita. Sí. O sea, qué Sí. pena. O sea, intento ponerme un poco en su piel y lo que ha tenido que sufrir Sí. es muy duro. O sea, el hecho de ver luz y que luego se apague otra vez, Sí. eso tiene que ser Sí. muy duro. Y además muy en cruel. su enfermedad ha sido todo así, ¿no? Porque... Como se te abre una puerta pero se cierra, ¿no? Es como... Sí. Y además ella, ya te digo, tenía muy buena predisposición, siempre. Ella... Yo decía al principio, madre mía, Iria era súper quejica y súper drama. O sea, era como... me he cortado, Dios mío. Y yo decía, buah, me decía Andremi, joder, pues ya verás tú. Yo con el tema Porta y todo eso, yo decía, madre mía, ya verás tú esta criatura. Y nada, Dani, o sea, cero. Iria sí se quejó. Fueron 2 veces con razón, porque era ya una masacre. Ya. Pero es que ni se quejaba. Y cuando lloraba, cuando tú ya la veías llorar, decías, ostras, es que está... Sí, está muy mal. Muy malita. Y además los médicos la regañaban y le decían, Iria, es que te quejas muy tarde. Y ella decía, ya, es que tenía el umbral del dolor como nivel Dios, ¿no? Y entonces eso también te lo ponía más fácil, porque yo sí que veía también chicos alrededor que ingresaban, cerraban la persiana de la habitación y no se abría hasta los 30 días después Madre mía. de que terminara el ciclo, ¿no? Pero nosotros, ya te digo, como Iria no salía del hospital, pues al final era como nuestra casa. Ella, incluso hasta los días que estuvo muy malita, ella estaba siempre bien. Lo que pasa que es lo que tú dices, al final yo pensaba, muchas noches la miraba a dormir y decía, jolín, ¿qué tienes que pensar, no? De ver una niña, pues lo que tú dices, una niña guapa, de repente se desfigura por la enfermedad. El verte así tiene que ser, hostia, Tiene que ser duro. muy duro. Pero no solo eso, que es que encima se queda ciega. Entonces es como... Ella me decía, mamá, es que esto es morirme. Y yo le decía, no, morirse es otra cosa. La gente que no ve puede hacer su vida normal. Ya, pero quiero decir, Sí, ella estaba hasta tal punto de ver que está todo lleno de problemas, Sí. tantos efectos secundarios, por así decirlo, Tanto dolor. tanto dolor que era como... Sí. O sea, yo lo decía, pero yo decía,
Y siempre se lo decía, yo le decía a Iria, sé que es muy fácil decirlo, pero ponerse en tu piel es muy difícil. Y yo, como Totalmente. vivía con ella día a día, y yo decía, madre mía, ya te digo, cuando ella se quedó sin vista, la pusieron un trasplante de membranas para recuperarle un poco el cristalino, y ya no veía absolutamente nada, nada. Y nos tirábamos los días en silencio.